Ahora, yo quiero darle más fundamentos acerca del Hijo de Dios, como que Dios ha puesto en mi corazón que debe caer la revelación en nosotros de que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Ese fue el problema, como lo dijimos en el sermón pasado, por el cual crucificaron a Jesús, porque lo consideraron un blasfemo, porque él decía que él era el Hijo de Dios. Pero mire, encontramos que Jesús es el Hijo de Dios en su anunciación y en su concepción. Jesucristo no fue concebido por hombre humano. Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo y fue concebido en una virgen para que no hubiera un contacto humano, no hubiera una relación sexual humana. Por eso Dios escogió a una mujer pura, a una mujer virgen, para que el Espíritu Santo depositara en él o concibiera en él a su Hijo Jesucristo. Y eso lo encontramos ahí en Lucas capítulo 1, versículos 30 al 36. Entonces el ángel dijo: María, estamos hablando de la anunciación. Dile que está a tu lado, todavía no es Navidad, pero ya se está adelantando. Pero ¿cuántos saben que para el cristiano todos los días es Navidad? Entonces el ángel dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Y llamarás su nombre Jesús. Y luego le dice: este será grande y será llamado. ¿Cómo será llamado? Otra vez, ¿cómo será llamado? O sea, vez tras vez en la Biblia reitera que Jesús es el Hijo de Dios. Y le dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. La palabra conocer es: no he tenido una relación íntima con un hombre. No conozco varón, ¿cómo va a ser eso? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado. ¿Cómo dijo el ángel que sería llamado? Entonces Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. No hubo intervención humana en su concepción, porque Jesús no podría venir por el producto, el resultado de una relación sexual, porque la naturaleza del hombre era caída. ¿Sí me explico? Estábamos muertos en delitos y pecados. Y si un hombre engendra a Jesús, o un ser humano engendra a Jesús, él hubiera nacido igual que nosotros. Pero él fue concebido sin la intervención humana. En ese Jesús es el que nosotros creemos. ¿Cuántos dicen: le doy gloria a Dios porque creo en Jesús? Amén. Entonces, no hubo relación sexual, tenía que ser así para que él fuese concebido sin pecado. ¿Sabe usted? Ningún ser humano en la tierra fue concebido sin pecado. El único que fue concebido por el Espíritu Santo sin pecado o sin la intervención del ser humano es el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Le da un aplauso al Señor, déselo fuerte, gracias. Encontramos en la Escritura vez tras vez que señala y reitera que Jesús es el Hijo de Dios. Cuando Jesús se bautiza, allí en Marcos 1:10, dice que cuando él subió del agua, los cielos se abrieron, el Espíritu Santo descendió como paloma, y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Repita conmigo: Jesús es el Hijo de Dios. Pero también cuando los discípulos veían el poder manifestado por medio de Cristo, a ellos no les quedó duda de que Jesús era el Hijo de Dios. Ahora, a nosotros nos es más fácil creer ahora que Jesús es el Hijo de Dios, pero en aquellos tiempos era muy difícil, muy complicado. Pero cuando ellos vieron el poder del Señor manifestado, no hubo ni la menor duda de que estaban frente al Hijo de Dios. Eso lo encontramos ahí en Mateo capítulo 14, versículos 30 al 33. Al ver el fuerte viento, Pedro tuvo miedo y, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo alcanzó, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y ¿qué? Le adoraron. Mire, un judío no iba a adorar a un hombre. Jamás. Un judío jamás iba a adorar a un hombre.
Pero ellos vinieron y ¿qué? Y le adoraron. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios y Jesús es el Hijo de Dios. Y luego dice, le adoraron diciendo, ¿qué dijeron? Verdaderamente eres Hijo de Dios. Pero también los discípulos en el monte de la transfiguración. ¿Cuántos se acuerdan del monte de la transfiguración? Bueno, no estuvieron ahí, pero lo han leído. En el monte de la transfiguración, Mateo 17, 4 y 5. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, ¿qué decía la nube? La voz que salía de la nube, léalo conmigo, 1, 2, 3. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Bueno, ¿por qué Dios está tan interesado en toda la Biblia que entendamos que Jesús es el Hijo de Dios? Necesitamos esa revelación para sostener nuestra fe en momentos en que la fe es golpeada, en momentos en que hay tantas filosofías, tantas enseñanzas, tantos pensamientos, tantas doctrinas. Lo más importante es que nos sea revelado que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Bueno, Pedro más adelante se acuerda cuando él escribe la segunda carta o la segunda epístola del apóstol Pedro. Se acuerda de esa experiencia que tuvo de que Jesús era el Hijo de Dios. Y mire cómo la narra ahí en segunda de Pedro 1, 16 al 18. Les escribe y le dice a la iglesia, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. O sea, como diciendo, no estamos inventando cuentos ingeniosos cuando les estamos hablando de la venida de Jesús. Dice, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros, dice Pedro, nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo, del cielo, cuando estábamos con él en el monte santo. Pedro les dice, no estamos inventando cuentos ingeniosos, estamos diciéndole la experiencia que tuvimos con él. Y ahí nos fue revelado que Jesús es el Hijo de Dios. Vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos. Y oímos la voz del cielo cuando dijo que Jesús es el Hijo de Dios, en el cual nuestro Padre se complace. En una ocasión un discípulo llamado Natanael, usted conoce de Natanael, en Juan capítulo 1, 49, Natanael le cayó la revelación y dijo lo siguiente, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Pero también tenemos a Juan. ¿Cuántos recuerdan a Juan? Juan el Bautista, ahí en primera de Juan capítulo 1, 32 al 34. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza en Espíritu Santo. Y yo le vi, dice, y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Pero no solamente Juan, Jesús estaba en la cruz, ya había muerto. En ese momento sucedió algo que describe Marcos 15, 37 al 39, cuando dice, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Él estaba muerto. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo, ¿qué dijo el centurión? Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Ese centurión vio cuando lo azotaron. Ese centurión vio cuando lo detuvieron, cuando lo apresaron. Ese centurión vio toda la agonía y el sufrimiento de Jesús. Él no creía que Jesús era el Hijo de Dios. Pero cuando Jesús muere y están todas esas manifestaciones sobrenaturales, el hombre dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Escuche lo que le voy a decir hoy. Él lo entendió después.
Y sería muy triste que nosotros lo entendiéramos después. Que Dios nos lo revele el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay un cielo y hay una condenación eterna. Qué triste sería que cuando haya condenación eterna digamos, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Qué mejor ahorita. Y que cuando estemos en su presencia digamos, valió la pena haber aceptado, creído y conocido y valorado y agradecido que Jesús es el Hijo de Dios viviente. Denle el aplauso al Señor, Él es digno. Aleluya. Pero no solamente Juan, los discípulos, Pedro. Mira, hermano, los mismos demonios. Algunos dicen, ay, pastor, no me los mencione. Los mismos demonios reconocían públicamente que Jesús era el Hijo. Es más, Jesús hasta le decía, cállense, hombre, no me descubran todavía. Todavía no voy a revelarme como Hijo de Dios. Cállense. Ustedes conocen la historia del endemoniado, bueno, del que era endemoniado, ¿verdad? De Gadara. Marcos capítulo 3, versículo 11 y 12. Dice, y los espíritus inmundos al verle, ¿qué hacían? ¿Están conmigo? Pero los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía para que no lo descubriesen. Cállense, hombre, tranquilos, todavía no es mi hora. Ay, hermanos, si los demonios declaran que Jesús es el Hijo de Dios, ¿habrá gente aquí que pueda declararlo con convicción? Jesús es el Hijo de Dios. A ver, ¿qué le parece si a las 3 lo hacemos todos juntos? Pero sáquelo del corazón. 1, 2, 3. Jesús es el Hijo de Dios. Una vez más. Jesús es el Hijo de Dios. Otra vez. Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Miren, qué paradójico y qué interesante es que los demonios reconocieran que Jesús es el Hijo de Dios y a los que vino no lo conocieran. Porque a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Los demonios se postraban. Miren, Lucas capítulo 8, versículos 26 al 28 lo describe de esta manera. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que estaba en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. La misma presencia del Señor atormentaba a los demonios. Y cuando usted llega a un lugar donde la presencia de Jesucristo está en usted, los demonios se alborotan porque se atormentan. ¿Sí me explico? Pero a todo aquel que le ha caído la revelación de que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. También la Biblia dice la palabra de Dios ahí en Hebreos. El escritor de Hebreos dice, en los tiempos antiguos Dios nos hablaba por los profetas, pero en estos tiempos, dice Hebreo, nos habla a través de su Hijo. Mire lo que dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien así mismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Miren quién hemos creído, hermano. Yo quiero que lo sigamos leyendo. Miren lo que dice, ¿quién es Jesús? Dice, lo constituyó heredero de todo y por quien así mismo hizo el universo, el cual, hablando de Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Así es de que todo lo que el ser humano le haga al Hijo, se lo hace al Padre. Si despreciamos al Hijo, despreciamos al Padre. ¿Sí me estoy explicando? A ver cuántos papás hay aquí.
no sé si no están contentos de ser papá. Dicen, ay, soy papá. A ver, o te quisiste estirar poco a poco. A ver, ¿cuántos padres hay aquí? Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Lo que te hacen a ti, lo que hacen a un hijo, te lo hacen a ti? Yo siempre les he dicho a ustedes como congregación, si ustedes tratan bien a mis hijos, yo me siento bien tratado. Malo sería que ustedes conmigo dijeran, pastor, pastor, ay, cómo lo quiero, lo amo. Y cuando vieran mis hijos dirían, ay, los hijitos del pastor. ¿Cómo cree que sentiría mi corazón? ¿Sí? Pues el corazón de Dios es un corazón paternal. Y si usted quiere quedar bien con Dios, asegúrese de quedar bien con su hijo. Cuando alguien le regala algo a mis hijos, ¿sí? O les bendice con una palabra, o les da una palabra de aliento y vienen y me lo platican, yo estoy feliz, digo, esa gente te valora, hijo. Yo estoy muy contento con esas personas. Y hay gente que nunca se ha parado con nosotros, pero a nuestros hijos les ha dicho, ellos se sienten bien contentos, ¿no? Que también se sienten amados. Pues lo mismo sucede con el Padre. Cuando nosotros adoramos al Hijo, cuando nosotros reconocemos que el Hijo es Dios, cuando reconocemos que que Cristo es el Hijo del Dios viviente, estamos complaciendo a nuestro Padre Celestial. Amén, hermanos. Entonces, todo lo que el ser humano le haga al Hijo, se lo hace al Padre. Cuidado con quien se meta con el Hijo. Hoy hay tanta gente blasfemando contra el Hijo. De veras, hay un montón de gente blasfemando, vituperando contra el Hijo de Dios. No saben en qué se están metiendo. Mire cómo lo dice Hebreos capítulo 10, versículos 29, 30 y 31. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Y luego mire, continúa diciendo, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Diga conmigo, ay, hasta se me enchinó el cuero, ¿verdad? Horrenda cosa. Porque hoy ya no se habla de esto. Porque Dios es un Dios de amor. Sí, Dios es un Dios de amor, pero Dios también es un Dios justo. ¿Sí me estoy explicando? Dios es un Dios de misericordia y sabe que estamos aquí por su misericordia. Pero llegará el momento en que Él no dejará que su hijo sea pisoteado. Llegará un momento en que dice, mía es la venganza, yo daré el pago. Por eso yo prefiero encontrarme con el Dios de amor este día que encontrarme con el juez el día de mañana. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, si se nos hace muy fácil rechazar y tener en poco la sangre del Hijo, es un grave problema, es un gran delito delante del Señor. Horrenda cosa es caer en las manos de Dios vivo. Cuidado con blasfemar contra el Hijo. Cuidado con tener en poco su sacrificio. Amado, cuidado con no darle la gloria, la honra de vida al Señor. Pero también creer que Jesús es el Hijo de Dios nos asegura vida eterna. Primera de Juan 5, 11 y 12 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está ¿en quién? ¿En quién está la vida? En su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios está muerto en delitos y pecados. Entonces esto es más que religión. Esto es más que doctrina. Esto es la revelación de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan 2:22. Mire, ¿quién dice que es el anticristo? Dice que el anticristo es el que niega al Padre y que niega a ¿quién? Dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre, el que niega al Padre y al Hijo. O sea, no podemos negar ni al Padre, pero tampoco podemos negar al Hijo de Dios, porque eso nos convierte en ¿qué? Anticristo. El espíritu del anticristo es el que está en contra de la verdad de quién es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí decimos queremos guardar los mandamientos del Señor? Pues el principal mandamiento del Señor en el nuevo pacto es que creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Ahí en primera de Juan 3:23
dice que el mandamiento de Dios es que creamos. Ahí está, ¿verdad? Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos lo ha mandado. Y Juan 20, 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Romanos 8, 2 y 3. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Bueno, después de todos los versículos que le he compartido esta mañana, ¿a alguien todavía le queda la duda de que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Está fundamentado en la palabra? Diga conmigo, Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, fe en Jesús, fe en su deidad, fe en que Jesús es el Hijo de Dios. Pero es necesario que también tengamos fe en su mensaje. El mensaje de Jesús es una buena noticia para los pobres. ¿Cuál es una buena noticia para un pobre? Que seguirá siendo pobre toda la vida. ¿Esa es una buena noticia? ¿Cuál es una buena noticia para un pobre? Que va a dejar de ser pobre y que Dios va a bendecirlo. Pero lo primero en lo que está interesado es en su alma, en su espíritu, y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Por cierto, este miércoles véngase a las 7:30 porque vamos a orar y vamos a ayunar por bendición en especial, en bendición económica. Bueno. Pues quédense pobres entonces. ¿Cuántos creen que Dios nos quiere bendecir económicamente? Ahora, no es nuestra prioridad la bendición económica. ¿La prioridad cuál es? Busca primeramente. Ahora, ¿hay gente aquí que ya está buscando el reino? Están muy apasguatados esta mañana. ¿Hay gente que está buscando el reino? Entonces diga conmigo, voy por la añadidura. Porque hay gente que busca el reino, pero dice, no quiero la añadidura. Es que si no me voy a hacer muy presumido. Pues decida no serlo. No es que me voy a apartar de Dios, pues decida no apartarse. ¿Sí me estoy explicando? Bueno, pues ya me estoy saliendo del tema en esta mañana. Entonces, el miércoles, véngase temprano, tráigase su petición escrita, la vamos a presentar en el altar de Dios. Hace mucho que no lo hacemos y lo vamos a hacer hoy. Amén. El mensaje de Cristo es un mensaje que da consuelo al corazón quebrantado, un mensaje de libertad, un mensaje acerca del favor de Dios para la humanidad. Ese era el mensaje de Jesús. Yo no entiendo por qué la gente no quiere recibir el mensaje de Cristo si el mensaje de Cristo nos beneficia. Es que no queremos recibirlo porque no queremos dejar el pecado. No queremos dejar de hacer lo que nos da la gana. Pero si ustedes escudriña y lee el mensaje de Jesucristo, encontrará que todo nos beneficia. Por eso Jesucristo dijo, yo he venido para darles vida y para darles vida en abundancia. Todo el mensaje de Cristo, si usted lo lee. Ahora, si no lo ha leído, pues entonces no diga que no, léalo y encontrará que todo el mensaje de Jesús es beneficio para la humanidad. Él vino a pregonar libertad a los cautivos. Él vino a hablarle a los presos espirituales que hay libertad en Él. Su mensaje es de vida eterna. Su mensaje es de gozo. Su mensaje también es de juicio. Hay que creer al mensaje completo. Su mensaje es de juicio para el que no cree o que creyendo no quiere hacer lo que Dios dice. Y es peor porque el que cree y no lo hace es rebelde. Porque el que no cree, pues ya no creyó, al menos no cree. Pero el que cree y no lo hace es rebelde. Entonces también el mensaje de Jesús es un mensaje de juicio para aquellos que creen, que no creen, perdón, o que creyendo no lo obedecen. Su mensaje también incluye la ira de Dios contra los enemigos. Eso a veces no nos gusta oírlo, pero ahí está. Y si no lo aceptamos, corremos el riesgo de ser objeto de la ira de Dios. Yo quiero ser objeto de la misericordia de Dios. Y por eso estamos aquí esta mañana. Y mientras respiremos este día y mientras Jesús no venga,
podemos estar preparándonos para encontrarnos con el Señor y ser bendecidos por siempre. Amén. Juan 14, 48 al 50 dice Jesús: el que me rechaza y no recibe mis palabras. ¿A qué se refiere con sus palabras? Diga conmigo: su mensaje. Tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Cuántos tienen fe en el mensaje de Jesús? Juan 8, 31 y 32. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Mi palabra es mi mensaje, la noticia que yo les traigo, los mandamientos que yo les doy. Si ustedes permanecen en Él, serán verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Jesús dijo en Mateo 13, 31: el cielo y la tierra pasarán, pero mi mensaje, mi palabra, no pasará. Amén. Pero también Dios quiere que tengamos fe en la obra redentora de Jesús. De hecho, lo vamos a celebrar en unos minutos más. Fe en su obra redentora. ¿Qué es ser redimido? Diga conmigo: vuelto a comprar. Otra vez: vuelto a comprar. Dios nos hizo, y nos hizo a su imagen y semejanza. Cuando el hombre pecó, automáticamente cambió de propietario. Nosotros éramos propiedad de Dios, pero cuando el hombre decidió hacer su propia voluntad, si usted quiere, engañado por Satanás, y decidió deliberadamente desobedecer a Dios, cambió de propietario. Dios era el dueño, pero le dio al ser humano la libertad de seguir con él o cambiar de dueño. ¿Y qué cree que fue lo que hizo el ser humano? Cambió de dueño. Pues ahora el dueño dice: los amo, eran míos y quiero tenerlos de nuevo. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces, eso es redimir. Eras mi propiedad, te perdí, no porque yo quise perderte, te perdí porque tú quisiste perderte, pero ahora quiero volver a recuperarte. ¿Cuál es el precio? ¿Un universo? No. 10 universos como el que tenemos hoy, tampoco. ¿Plata y oro? No. ¿Qué se necesita? Al Hijo de Dios. Satanás no estaba conforme con menos más que con el Hijo de Dios. Y entonces Jesús dice: Padre, yo estoy aquí para hacer tu voluntad. Y la Biblia dice que Jesucristo dejó su trono de gloria y vino a morir por nuestros pecados, y nos ha redimido para Dios con su sangre preciosa. El mejor regalo que podemos tener es el regalo de la redención, el regalo de la salvación. Mire cómo lo describe Hebreos 9, 11 al 14. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Diga conmigo: yo tengo fe en su redención. Eso, ¿quién es el beneficiado de la redención? Nosotros. Porque Dios nos vuelve a comprar cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Romanos 3, 23 y 24 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, diga conmigo, gratuitamente. Otra vez: gratuitamente. La salvación no cuesta. No hay ofrenda que pueda comprar la salvación. No hay indulgencia que pueda comprar la salvación. Porque la salvación es impagable.
A nosotros no nos cuesta, porque no tendríamos con qué pagar. Pero el hecho de que no nos cueste a nosotros, diga conmigo, sí costó. ¿A quién le costó? A Dios. La misma vida de su Hijo. Así es de que a veces no apreciamos la salvación que Dios nos da porque no nos costó. Pero si nosotros entendemos y tenemos la revelación que Dios mismo bajó a la tierra, que Jesús es el Hijo de Dios, que su mensaje es un mensaje que nos beneficia a nosotros, y podemos hoy creer que Él es nuestro Redentor, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pero no solamente en eso, Dios quiere que tengamos fe en su sacrificio y en su muerte. Hebreos 10, 11 al 14. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cuántos creen en el sacrificio y la muerte de Jesús? ¿Cuántos valoran y aprecian el sacrificio y la muerte de Jesús? Mire, cuando entendemos eso, cuidamos el regalo. Cuando entendemos que costó, cuidamos el regalo. Hoy en estos tiempos hay tanta teoría de que si la salvación se pierde, que si no se pierde, que si se pierde, que si no se pierde. Mire, el que realmente valora la salvación la va a apreciar y no le importa lo demás. Dice, Señor, lo que tú me diste, yo me lo apropio, lo valoro, lo agradezco y te doy gracias por ello. ¿Sabe quién anda interesado en que si se pierde y no se pierde? El mediocre. O sí, porque el que anda mal dice, ay, que no se pierda, no se pierda, no se pierda, no se pierda, no se pierda. ¿Sí me estoy explicando? Pero el que valora el sacrificio de Cristo, Señor, unos dicen que se pierde, otros dicen que no se pierde. Yo digo que sí se pierde. Y la Biblia dice que sí se pierde. Pero ahí es lo de menos. Si se pierde, ¿cuál es el problema? Si yo amo tanto a Dios, que valoro su sacrificio, y no lo voy a cambiar por un adulterio, y no lo voy a cambiar por inmoralidad sexual, y no lo voy a cambiar por dinero. Amo tanto al Señor que valoro su muerte en la cruz del Calvario, y su sacrificio no ha sido en vano para nosotros. Y no quiere decir que no tengamos tentaciones, y no quiere decir que el diablo no venga a tratar de robarnos el regalo de la salvación. ¿Sí me explico? Un día una persona estaba en esa discusión de que se pierde, que no se pierde, que se pierde, que no se pierde. La gente, ahora quiero aclarar, hay gente genuina que cree que no se pierde, pero ¿sabe que esa gente la cuida más que el que cree que sí se pierde? Yo me he encontrado personas de ciertas denominaciones que ellos dicen, no creo que se pierda, pero a veces esas personas viven mejor y la cuidan más que el que cree que sí se pierde. Quiero reiterar, no solo los mediocres son unos, pero también hay gente que es genuina y cuida mejor su salvación que aquel que piensa que sí. Pero yo le voy a decir una cosa: quien ama y valora la salvación del Señor, la va a cuidar con temor y temblor. Denle un aplauso al Señor si usted lo puede creer. Aleluya. Su sacrificio y muerte en la cruz. Miren lo que dice Isaías 53, 3 al 7 acerca de su sacrificio. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se portó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿Cuántos creen en el sacrificio de Jesús por nosotros en la cruz del Calvario? Pero hay algo más, escúchenme. Amados,
fe en su resurrección. Diga conmigo, creo en que Él resucitó. Primero los Corintios 15, 3 al 7. Dice Pablo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Diga conmigo, mi Dios está vivo. Dígalo con convicción, mi Dios está vivo. Diga conmigo, Jesús vive el día de hoy. El enemigo siempre ha querido que dudemos de su resurrección, porque quiere rebajar la deidad de Jesús a un simple ser mortal, cuya obra termina cuando muere. En una ocasión yo hablaba con una persona y me dice, pero hubo más gente que resucitó. Lázaro resucitó. El hijo de la viuda de Naín también resucitó. Y también aquella niña a la cual el Señor Jesús le dijo, Talita cumi, a ti te digo, levántate, resucitó. Dice, no solo Jesús resucitó, pero le dije, nada más que hay una cosa, mi chato. El hijo de la viuda de Naín volvió a morir. Lázaro volvió a morir. ¿Ah? ¿Y quién más era el otro? La Talita cumi. El hijo de la Talita cumi también volvió a morir. Pero Cristo está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros en los lugares celestiales. Amén. Diga conmigo, Jesús ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. A ver, yo voy a decir Jesús ha resucitado y usted dice verdaderamente ha resucitado. Jesús ha resucitado. Otra vez, Jesús ha resucitado. Jesús ha resucitado. Dele un aplauso al que vive para siempre. Había una secta de los religiosos del tiempo de Jesús que no creían en la resurrección. Y un día Pablo les tuvo que decir, no, sí hay resurrección de los muertos. Primero los Corintios 15, 14 al 17. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no hubiera resucitado, estuviéramos llenos de pecados. Pero como Cristo ha resucitado, su sangre nos limpia de todo pecado. Primero los Corintios 15, 20 al 26. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad, potencia. Porque preciso es que Jesús reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque Cristo venció la muerte y nosotros ahora tenemos vida en abundancia. Nosotros como creyentes, cuando muere alguien en Cristo, tenemos sentimientos encontrados. Por un lado, pues está la tristeza por la separación de un ser amado, y nos duele, y se vale llorar porque somos carne, y está ese sentimiento de dolor. Pero por otro lado está el sentimiento contrario, un sentimiento de gozo en saber que está en la presencia del Señor, gozando de vida eterna. Amén, amén. Familia Belmares, Él está mejor que nosotros, gozando de vida eterna. Denle el aplauso al Señor porque Él ha resucitado. Pero también Dios quiere que tengamos fe en que Él ascendió al cielo. Hechos 1:9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo,
así vendrá como le habéis visto. Jesús ascendió corporalmente al mismo cielo. Pero es importante que creamos esto, porque al creer en esto podemos tener fe en su autoridad y señorío. Diga conmigo, Él reina el día de hoy. Filipenses 2:9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, declárelo conmigo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Y por último, fe en Jesucristo implica creer que Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Fe en su obra actual. Diga conmigo, Él sigue obrando. A veces nosotros vemos a Jesús como que estuvo aquí en la tierra, hizo bienes, se fue al cielo, y allá está en el cielo, pues ahí viendo las moscas, si hay, o ahí contemplando lo azul del cielo, o no sé qué se nos ocurre. Pero yo quiero decirte que Jesús, aunque está en la presencia del Padre, puede hacer lo mismo que hizo cuando estaba físicamente aquí sobre la tierra. Para eso nos dejó ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios. ¿Tú sabes? Como que dijimos, ya se fue al cielo, pues ya. Los discípulos estaban así, pues ya se fue. Se fueron al aposento alto obedeciendo y estaban esperando que, pues a ver qué iba a pasar. Pero de pronto viene el Espíritu Santo y los llena de su presencia. Amado, Jesús no está ahí en el cielo sin hacer nada, ahí viendo a ver que te portes mal para darte un zape. Ándale, cállate. Dice la Biblia que Jesucristo está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Sin duda, esta mañana o el día de ayer intercedió por mí, porque yo fallo, porque yo peco a veces. Y no estoy hablando de pecados escandalosos, pero ¿quién dice que no tiene pecado? Dice la Biblia que el que dice que no tiene pecado es un mentiroso, y lo hace al mentiroso. Pero dice que si alguno peca, la sangre de Cristo su Hijo. Entonces Cristo está a la diestra intercediendo por ti. Hoy en la mañana que te levantaste, en lugar de estar contento por venir a la iglesia, se armó la bronca en la casa. A alguien le está hablando el Señor. Y está, no, que no se cae, que se cae. Y el Señor diciéndole, Padre, déjalo. Cuando vaya y escuche la predicación de este día, yo voy a tocar su vida y su vida va a cambiar. Dale una oportunidad más, porque yo di mi vida por él y por ella en la cruz del Calvario. Por eso dice Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahí está el Señor. Diga conmigo, Él sigue haciendo maravillas el día de hoy. Y Hebreos 4:14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión. Esa palabra profesión es confesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sabes? Él no está distante, está a la diestra del Padre, y a través de Jesús podemos llegar al mismo Padre. ¿Y sabes qué? Dice que el socorro será oportuno, porque Dios nunca va a actuar tarde. ¿Cuántos dicen mi fe se afirma en Jesús, el Hijo de Dios?